Bueno, esperamos un cachito más y arrancamos, chicos. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Bueno, la clase de hoy es una clase con un contenido eh, con una fuerte carga teórica, ¿sí? Sobre todo vamos a hablar de lo que respecta a lo que es el modelo de datos, ¿sí? Cómo modelar nuestra base de datos. En ello vamos a ver algunos temas como índices, qué es un índice, cómo construir nuestra base de datos a partir de lo que es la normalización, ¿sí? Para luego terminar con la parte de subconsultas y una de las sentencias que utiliza SQL de condicional, ¿sí? Que en cualquier lenguaje de programación sería un if. En este caso para SQL sería el case, ¿sí? Eso sería un poco lo que está propuesto para la agenda del día de hoy. Voy a hacer una aclaración antes de arrancar. Eh, yo hice unas modificaciones respecto a la parte que se corresponde a la normalización. Luego esto creería que lo van a subir con la modificación que hice para que ustedes lo tengan actualizado, perdón, porque probablemente ustedes vayan a observar que hay diferencias con la clase, ¿sí? Y esto es porque yo hice alguna modificación en lo que respecta al ejemplo de eh, el pasaje de la normalización en el ejemplo propuesto, ¿sí? De todos modos, no piensen que esto es algo aislado, ¿sí? Sino que luego seguramente estarán subiendo la actualización de la presentación de la clase de hoy para que la tengan, ¿sí? Hago esta aclaración porque seguramente ustedes vayan a cotejarlo con la clase que se subió al portal, ¿sí? Y hay diferencias, claramente. Bueno, voy a empezar a compartir. Así arrancamos. Bien. Me avisan si ven. Sí, se ve. Sí, no está en modo presentación, pero se ve. Se ve, se ve. Bien. Está bien. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Bueno, tal cual como les fui anticipando, vamos a ver de qué trata la agenda de hoy. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a hablar de ciertos aspectos que tienen que ver con el diseño, ¿sí? Con lo que se llama el modelado de una base de datos. ¿Está? Vamos a ver bastantes conceptos el día de hoy. Les pido que si alguno no lo entiende o le parece un poco complejo, obviamente me pregunte, ¿sí? Antes de seguir. Esto es importante en tanto y en cuanto ustedes piensen que
a la hora de diseñar una base de datos tenemos que tener en cuenta justamente estos aspectos que están asociados al negocio y a los archivos que alimentan nuestra base de datos, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, tal cual lo que dijimos hoy. Vamos a ver tipos de índice en SQL, qué es una clave primaria, qué es una clave foránea, qué es una clave concatenada, qué es una clave candidata, las formas normales, ¿sí? El proceso de normalización. Lo que vamos a enfocar básicamente hoy, ¿sí? Es en las 3 primeras formas normales, hay 6 formas normales. Dentro de lo que es el proceso de normalización y, como les dije, la parte de subquery y el case, ¿sí? Finalmente terminaremos con una práctica de estos 2 últimos puntos. Bien. Esto básicamente tiene que ver con el diseño lógico, ¿sí? Y que después va a tener el impacto físico en una base de datos. Por eso es importante que estos conceptos los tengan bastante claros, ¿sí? Pues después son un poco pesados, pero son conceptos que obviamente, como les digo siempre, ustedes tienen que, si tienen el interés, profundizar a través de la documentación que hay y que es mucha. Entonces, vamos a arrancar. En principio, acá nos encontramos con tipos de índice y qué es un índice. Nosotros habíamos tenido en la primera o segunda clase un acercamiento de la definición de lo que es un índice, ¿sí? Y básicamente lo que es un índice es un mecanismo por el cual yo puedo acceder rápidamente a los datos, ¿sí? En el caso de MySQL y otros motores de base de datos, es como si fuese un puntero, ¿sí? Una referencia al registro de una tabla. Pero el índice funciona como si fuese un catálogo, como una agenda, ¿sí? Para tener un rápido acceso a los registros, ¿sí? De otra manera, si nosotros no tuviésemos definidos índices en nuestras tablas, lo que haría el motor, el gestor de base de datos, sería lo que se llama un full table scan, ¿sí? Barrería toda la base de datos hasta encontrar el registro que nosotros queremos recuperar, y eso tiene un costo en tiempo, ¿tá? Por eso es tan importante definir los índices. Y en tablas muy grandes se hacen lo que se llama particiones, ¿sí? Se particiona, ¿sí? A través de un índice la tabla, por ejemplo, con un criterio de fecha, para que el motor, el optimizador, que es el encargado de justamente de resolver esta situación, busque por partición el registro que nosotros estamos buscando a partir de un índice dado. ¿Está? Bien. Por lo general los índices suelen ser numéricos, por lo que nos produce esa unicidad en el registro. ¿Está? Bien. Tal como les mencionaba recién, el mecanismo funciona como si se tratara de una agenda de contactos para hacer una búsqueda más precisa y más rápida. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos tenido un ejercicio en donde estábamos utilizando el order by y la tabla nos traía los registros ordenados porque en el caso de MySQL y SQL Server, como yo les había contado, la primary key, ¿sí? La primary key define automáticamente
la primary key como un índice tipo clustered o agrupado. ¿Sí? Ahí tenemos un tipo de índice en particular. Pero la primary key es una definición que nosotros hacemos a la hora de crear una tabla desde el punto de vista lógico. ¿Sí? Que lo que hace la primary key es garantizarnos, ¿sí?, la unicidad o que el registro sea unívoco, ¿sí? Que no haya otro registro igual dentro de la tabla que nosotros tenemos. ¿Sí? Tiene otras, por supuesto, ciertas características, como que sí o sí hay que definirlo y que no puede ser nulo. Que no sea nulo significa que no puede tener ausencia de valor. ¿Sí? Lógicamente nosotros podemos encontrar el acrónimo de la primary key como PK. ¿Sí? También podemos encontrar que la primary key puede estar compuesta, por lo general siempre es una columna, pero también puede ser una clave de tipo compuesta. ¿Sí? Entonces, la idea es que justamente generar esa unicidad para que no haya más de un registro con la misma información. ¿Está? Es un poco el criterio o la definición lógica de una primary key. Todo este tipo de definiciones conceptuales, por lo general, en las grandes empresas, lo hace una persona que se encarga justamente de mantener el modelo lógico de datos, que es el modelo de negocio ante la creación de cada tabla o entidad dentro de un modelo de datos, ¿sí? Tiene que hacer toda esta definición lógica que estamos conversando ahora. ¿Está? Bien. Seguimos viendo. La foreign key, ¿sí?, llamada también clave foránea, es necesariamente una clave primaria en otra tabla, ¿sí? Pero que justamente nosotros estamos viendo el modelo relacional, ¿sí? De otra manera, nuestras tablas no podrían relacionarse entre sí. ¿Está? Entonces, la clave foránea sí puede ser nula, se puede modificar, pero lo importante es que exista como clave primaria de otra tabla, justamente para mantener lo que se denomina integridad referencial. ¿Sí? Inclusive a la hora de crear una tabla, nosotros podemos definir la clave foránea y referenciarla a la tabla de origen. ¿Sí? Esto inclusive va a permitir la eliminación de registros, ¿sí?, a partir, y la actualización de registros a partir de la definición de esta clave foránea referenciada. Uno puede crear una tabla o varias tablas a partir de esta clave foránea referenciada para mantener la integridad de los datos. Por supuesto que después se define como una constraint, donde es un valor que para justamente mantener integridad referencial de los datos y que se mantengan consistentes dentro de la base de datos, no se puedan modificar. ¿Está? Entonces no se olviden de esto, una foreign key es una clave primaria de otra tabla y lo que marca es justamente cuando ustedes la vean en una tabla, es la manera en que nosotros vamos a navegar sobre el modelo de datos definido de la organización. ¿Está? Bien, acá vamos con un ejemplo de una tabla de contactos, bastante parecida a la que podemos crear en alguna de las clases. Y fíjense que la primary key de la tabla, en este caso la de contactos, es el contacto ID, ¿sí? Y la foreign key es el ID del tipo de teléfono, ¿sí? Que es a su vez una primary key en la tabla tipo de teléfono. ¿Está? Entonces,
fíjense que acá en el campo ID teléfono podemos tener valores repetidos, ¿sí? Por ejemplo, para el contacto 1 y el contacto 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente estos dos registros pueden tener, por ejemplo, no sé cuál sería la descripción o la lookup de la tabla tipo de teléfono, pero me imagino que hará referencia a que si es móvil, si es teléfono particular, si es del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, supongamos que el valor 5 se corresponde a que es el teléfono particular de la persona. ¿Está? Entonces ahí sí admite el valor repetido. ¿Está? Bien. Y vamos a poder justamente vincular los datos, ¿sí? entre la tabla contacto con la de tipo de teléfono. Bien, efectivamente, tal como lo estamos mencionando, la tabla es tipos de teléfono y tenemos donde en esa tabla sí es primary key con su campo de descripción para identificar el tema del tipo de teléfono y a qué se corresponde. ¿Está? Esto, cuando veamos normalización, va a tener un sentido. ¿Por qué nosotros ponemos el identificador de la tabla? Justamente para que uno pueda joinear. Ya vamos a ver en la clase que viene qué es el join, ¿sí? Entre los tables, justamente es la manera en que podemos vincular una tabla con otra. Y esto lo hacemos a través de sus campos clave. ¿Está? Profe, Podríamos, una consulta. dale nomás. Entonces la clave foránea no puede estar nula porque la clave primaria va a estar, siempre tiene que tener un valor, ¿no? La En- clave foránea sí puede ser nula. Puede ser nula, pero no Claro, porque, es... por ejemplo, el contacto 3, ¿sí? Puede ser un tipo de teléfono o no puede tener, puede ser un tipo de teléfono que no se corresponda o el formato de teléfono no se corresponde Ah, y no puede tener, ahí le da bloqueo un nulo, claro, claro, por ¿sí? eso a mí me hizo ruido eso en el diagrama, que es nulo en la foreign key, el 3 y el 6. Sí, 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 puede ocurrir. Ok. Pero en Puede- sí lo que hace la clave foránea está representando la clave primaria de otra tabla. Correcto, es como lo que Ok. estás viendo en el esquema, Sí, sí. ¿sí? Ok. Claro. Pero al ser clave primaria, en su tabla no Mm, puede ser nula. claro. ¿Está? Sí, 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 sí. Claro, pero como foreign key sí puede ser nula. Sí puede ser nula. Y puede ser repetido también. Ok, ok. El dato puede ser repetido Ok. de la foreign key. Eh, Fíjate que el primer registro y el quinto registro sí, tienen el se mismo repite. valor. Claro, entonces no es como que trae el valor del ID, sino es como que le asigna un... Porque yo lo que entiendo ahí, perdón si, si no me explico bien, que la foreign key representa el ID de la tabla de tipos de teléfono. Y por ejemplo, en el registro 3 tenemos en el otro que es el ID 3 también. No sé si me mareo, perdón. No, no, probablemente no sea A ver, yo por lo que estoy viendo, Ujú, puedo interpretar que no es un tipo de teléfono válido, ¿sí? Pensarlo así, claro, ¿sí? O sea, fíjate que es un número que no está dentro de un formato. claro, claro, claro. Entonces, como es un tipo de teléfono no válido, no está registrado en tipo de teléfono. Entonces, como no está registrado, su valor es nulo. Ah, ok, ok. Ahí ¿Se medio me... entiende? Claro, Por eso es nulo, lo mismo que el sexto registro. claro, claro, claro. Ok. Los otros sí se corresponden a un tipo de teléfono, ¿sí? Ajá. Un móvil y el otro es Declarado otro. que en la descriptiva, que es la tabla de tipo de teléfono, Claro. se corresponde a un tipo de teléfono en particular, Ok, ¿sí? Otro particular y ¿qué otro? El 4, el móvil, que es el el móvil. celular. Claro, ¿Está? claro.
Claro, claro, claro. Ok, claro, es como que no, es nulo, no existe en la tabla que se crea de tipo de teléfono. Ahí me quedó un poquito más claro el ejemplo. No existe, por eso da nulo la foreign key. Claro, claro, no está Claro, claro. registrado. Sí, 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 ¿Sí? sí. Ok, claro, claro. Entonces, si hay una relación, no tiene por qué sí o sí rellenarse todas las filas con. No. Ok, puede respetarse en algunos, en otros no. Sí, sí. Pensá que lo que estás haciendo ahí es, me quiero traer de la tabla tipo de teléfono a la tabla contacto, ¿cuál es Claro, el tipo de teléfono que está declarado? ¿Sí? claro, Entonces, ¿de dónde saco esa información? Y de tipo de teléfono. Entonces, vinculo, en este claro. caso vamos a empezar a usar el lenguaje que corresponde. Joineo la tabla de tipo de teléfono con la de contacto. ¿Sí? Claro, Entonces, cuando vos haces un select, te vas a traer todos esos campos y el ID de tipo de teléfono, para saber a qué tipo de teléfono corresponde. pertenece. Ok, 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 ahí me quedó más claro. Gracias. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Bien. Gracias. Acá lo que preguntaba Guillermo. ¿Se entendió, Guillermo? Entonces, digamos, es una de las propiedades que tiene la foreign key. ¿Sí? Pero piénsenlo desde el punto de vista de que estamos hablando de un modelo relacional. Entonces, es la forma en que ustedes van a navegar el modelo de datos, ¿sí? Que ustedes creen o el que esté definido en una compañía, ¿sí? La forma ustedes van a vincular las tablas. De hecho, ustedes van a joinear siempre a través de las claves. ¿Está? La manera de vincular los datos. Por supuesto que una vez que vinculen los datos, vinculen las claves que tienen que estar en las dos tablas para poder joinear, van a poder traerse columnas de las tablas, así las necesiten para armar algún reporte o algún tipo de información que ustedes necesiten. ¿Está? Ya lo vamos a ver cuando veamos el join. Bueno, es un tipo de clave concatenada. Nuevamente, lo que hace es encontrar la singularidad en una tabla combinando dos o más campos. Significa esto de que si un campo por la primary key no garantiza la unicidad en el registro, puedo concatenar, o sea, agregar más de un campo a la primary key para asegurar esa unicidad, ¿sí? En el caso de que sea necesario, ¿sí? Ustedes piensen lo siguiente, los sistemas se alimentan de diferentes fuentes de datos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes creen las tablas, los datos llegan de una determinada manera, con una determinada estructura, no respeta nada, todo ese marco, esa contención, se la dan ustedes como diseñadores de la base de datos y la van normalizando para que haya una coherencia y una consistencia en la información, para que sea de fácil acceso, ¿sí? Y puedan obtener la información que ustedes quieran, y no lo que comúnmente se llama basura, ¿sí? Entonces, inclusive, pueden tener una tabla que esté desnormalizada, o sea, la pueden volcar en lo que se llama un tablón, ¿sí? Donde ustedes de ese tablón van armando diferentes tablas, ¿sí? De lo que ustedes vayan necesitando, de esa información. Pero ustedes necesitan que esa información la necesitan tener disponible. Ahora, quizás no usen toda la información que les llega de un sistema transaccional X, ¿sí? Sino más bien van usando de apartes, quizás para un tipo de análisis les sirve cierta cantidad de campos, y el día de mañana les servirán otros tipos de campos porque pueden llegar a ser útiles, ¿sí? Quizás en ese momento no eran útiles, el día de mañana sí, para una determinada necesidad de negocio,
Entonces, bueno, van armando los objetos, las tablas, según el criterio que ustedes impongan. Y respecto a esto, viene esta necesidad de armar claves concatenadas, ¿sí? Que justamente la idea es que garantizar la unicidad, ¿sí? O la singularidad, como lo pone acá, de cada registro. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo que es quizás el más simbólico, ¿sí? Que es, por ejemplo, el detalle o el encabezado de una factura. ¿Sí? Tenemos el ID de la factura, pero para garantizar la unicidad de registro, necesitemos incluir dentro de la primary key más campos. ¿Sí? También puede ser con el legajo de un empleado, en donde aparte del número de legajo le concatenen, no sé, el teléfono y la dirección o el teléfono y el documento, o el documento y el legajo. O sea, se puede dar diferentes circunstancias en donde ustedes tengan que generar esa unicidad. En el caso de una cuenta bancaria, también el número de cuenta, el DNI, el tipo de cuenta, y generan también otro tipo de unicidad en ese tipo de clave concatenada. Acá, tal como lo explicita, tenemos la primary key a través de la ID de factura, el tipo de factura, la letra de la factura, el punto de venta y el número generado de esa factura, ¿sí? Que genera esta clave concatenada. ¿Está? Esto siempre es a nivel diseño, ¿sí? Ustedes lo van a definir cuando definen la creación de la tabla. ¿Está? Por supuesto, ustedes tienen que saber qué tipos de datos van a volcar dentro de una tabla. ¿Sí? Tienen que tener noción de eso. Y si así no lo tuvieran, bueno, pueden volcarla en una tabla sin ningún tipo de definición y después van armando el diseño lógico de la misma. Bueno, es una clave candidata. Bueno, más o menos lo mismo, pero no tiene una definición lógica, ¿sí? También en algunos motores se utiliza como índice secundario. Hay otro tipo de acepciones para lo que es una clave candidata. Tiene que ver justamente para utilizarla en búsqueda. Está más pensamos para índices que para primary key, ¿sí? Porque para generar esa singularidad de registro o esa unicidad de registro, ya lo definimos como clave concatenada. Pero hay otros registros que también garanticen la unicidad de registro y podemos definirla como clave candidata. En ese caso, cuando nosotros definimos la tabla, justamente hay un proceso de análisis que nos va a permitir a nosotros pensar que esa tabla, con estos campos, puede ser una primary key perfectamente a partir del análisis que uno haga, ¿no? Acá el ejemplo, bueno, está el tema del empleado, legajo documento, más el ID del empleado, ¿no? Que era lo que les había hecho en el ejemplo anterior. ¿Está? Bien. Voy a hacer un asterisco acá, porque si bien estamos hablando de índices, nosotros estamos viendo índices también sobre MySQL, ¿sí? Y desde el punto de vista, sí, de la definición de índice, que es un mecanismo de rápido acceso a los datos,
MySQL maneja tipos de índice, ¿sí? Esto es a nivel lógico, ¿sí? Cuando ustedes arman modelado de datos, también cuando construyen una tabla, pero más bien se queda en ese lugar. Lo interesante sería que ustedes conozcan los índices que son propios de MySQL. ¿Está? Los tipos de índice que tiene MySQL son los que habíamos charlado, ¿sí? El índice de tipo clustered, que justamente lo define por defecto lo toma MySQL y SQL Server como un índice de tipo clustered, ¿sí? O agrupado, que lo que nos permitía, recuerdan, era que no utilicemos el group by para ese campo, ¿sí? Porque ya los trae de manera ordenada. ¿Está? El otro tipo de índice es el tipo único, que lo que nos permite en MySQL es que el índice, por índice, no admita duplicados, ¿sí? Como una especie de constraint en la tabla que, aparte de generar unicidad, hace como, supongamos que hagamos inserciones masivas dentro de esa tabla, ¿sí? Haga esas constraints en donde no permita registros duplicados, ¿sí? Que sea en donde el índice esté definido como unique. ¿Está? El índice común, ¿sí? Justamente que va a ayudar, aparte de la primary key, a poder acceder rápidamente a los datos. ¿Esto qué significa? Que en una tabla ustedes van a hacer consultas y hacer filtros, o sea, aplicados en el where, por el campo que sea índice. ¿Está? Entonces, los tiempos de respuesta de una consulta por un campo índice van a ser mucho menores que si no lo hicieran por un campo índice. ¿Está? Después hay un tipo de índice que se llama full text, que esto es básicamente pensado para tipos de datos binary large object, ¿sí? En donde tenga una cantidad de información en texto muy grande, ¿sí? Entonces yo esté haciendo un where y buscando un texto determinado en ese campo. Y el último tipo de índice es el espacial, que básicamente hace referencia a tipo de dato de geoubicación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, más allá de la definición de qué es un índice desde el punto de vista lógico, con la primary key, la foreign key y los demás atributos de una clave, de las claves lógicas, también hacemos un repaso de los que son propios del motor, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta a partir de los datos que nosotros manipulemos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se entendió dudas con el tema de índices? Esto, chicos, a medida que ustedes vayan creando objetos, creando tablas, lo van a entender mucho mejor. Por supuesto que estamos hablando de tablas de miles, de cientos de miles y de millones de registros, ¿no? O sea, el nivel de optimización para utilizar todas estas estructuras que, que nos brindan los sistemas de gestión de base de datos está pensado justamente para manipular grandes volúmenes de datos. ¿Tá? Quizás todo esto en tablas chicas de pocos registros no se note, ¿sí? El tema, la performance, ¿no? El tema performante, pero sí lo van a poder apreciar con tablas en donde estén sumamente pobladas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dudas con esto?
¿Seguimos? ¿Todo bien? Bárbaro. Bien, vamos a ver las formas normales. Bueno, continuamos con la parte lógica, ¿no? De diseño de las bases de datos, ¿sí? Las formas normales. ¿Qué son las formas normales? En principio son una serie de normas y de reglas que básicamente lo que evitan, ¿sí? Es redundancia de información, ¿sí? Lo que se intenta es que esto sea un proceso de simplificación de datos, ¿sí? De tener menos información, eliminar datos repetitivos, errores lógicos, que los datos estén ordenados, ¿sí? Inclusive, más allá del proceso de normalización, tal como les mencioné hace un ratito, a veces no es necesario normalizar toda la base. Como por ejemplo en el caso que les di, en donde usted tiene una tabla que va a estar normalizada, pero va a formar parte de la estructura de la base. Y probablemente en ese momento no necesiten que esté normalizada esa tabla, ¿sí? Va a estar desnormalizada. Pero en ese momento no es necesario, ¿sí? Entonces, reducir las estructuras a una mínima expresión, o una expresión lógica de diseño para que justamente no haya este tipo de contratiempos, que acá los vemos en los objetivos, ¿sí? De evitar datos repetitivos, de la simplificación de dependencias de columnas, ¿sí? De, de administrar el tamaño, de lo que es el procesamiento de consulta distribuida, que es el PCD, ¿sí? Flexibilidad de acceso a información, integridad de los datos, aseguramiento de futuros desarrollos. Estos son como los objetivos primarios, ¿no? La idea justamente es que ustedes tengan en claro las tres primeras formas normales. ¿Por qué se dice las tres primeras formas normales? Porque, o se habla las tres primeras formas normales, si bien hay más. Podemos decir que nuestra base de datos está consistente y normalizada como para no tener todos estos contratiempos que decía el slide anterior. ¿Está? Y la idea de hacer la normalización se tiene que hacer sin que haya pérdida de información. ¿Está? Bien. Vamos a ver solamente las tres primeras formas normales. Después, si quieren, chusmeen las otras, si tienen la inquietud, pero con las tres primeras alcanzan. Inclusive en los data warehouse están todos normalizados a la tercera forma normal, o sea, en almacenes grandes en base de datos muy grandes, que son justamente utilizadas para toma de decisiones. El modelo y los esquemas de la base de datos están en tercera forma normal, ¿sí? Con lo cual, con lo que les estoy diciendo, si un data warehouse está en tercera forma normal, eso ya les va a garantizar todo esto que venimos conversando respecto a los objetivos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? En donde tenemos este tablón, ¿sí? O esta tabla desnormalizada que nosotros cargamos en la base. Podemos pensarlo también como una tabla plana, que es lo que vimos en la clase, en la primera clase. Y debemos empezar a normalizarlo. Bueno, en principio vamos a arrancar con lo que es la primera forma normal, ¿sí? Que lo que hay que hacer es identificar los grupos repetitivos sobre un registro, ¿sí? Que eliminar los
los grupos repetitivos, sí, lo vamos a observar a nivel columna, y empezar a modelar nuestra base de datos. Recuerden lo que les dije recién, no tiene que haber pérdida de información. Eso no significa que si yo empiezo a desarmar toda la información que hay acá, voy a perder información. No, simplemente estoy transformando para que quede consistente. ¿Está? Y que cumpla estas reglas y estos criterios para el diseño de la base. ¿Está? Bien. Acá como ejemplo, fíjense, nosotros tenemos datos repetidos en esta tabla. Si lo pueden observar, tenemos que el campo matrícula, el nombre, dirección, teléfono, carrera, están repetidos. ¿Está? Esto en una tabla normal no debería ocurrir. ¿Está? Debería haber un registro por cada instancia del mismo. ¿Está? Básicamente por cumplir con las reglas de diseño. ¿Sí? Cuando hablamos de clave primaria, ¿sí? Responde a una singularidad o una instancia unívoca por cada registro. ¿Se estaría cumpliendo esto acá? Así como lo ven. No, ¿no? No. Bien. Pero si ustedes observan, las columnas número, materia y materia no respetan esto que nos estamos encontrando en esta pequeña tablita, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es separarlo, ¿sí? Porque inclusive ya nos está ayudando de que este tabloncito de universidad, si quieren, podemos ir desmembrándolo en diferentes tablas para terminar de armar nuestro modelo y nuestro esquema final. Una consulta. Lo que se busca ahí es que no se repitan los datos adentro de esos registros de materias. Me- Lo que se busca es que vos no lo pienses a nivel tabla, pensalo a nivel base ok. y cómo vos podés modelar la base de datos de forma tal de que vos tengas todas las tablas con esa información y que cada tabla tenga sus registros, ¿sí? Sin repetirse. ¿Está? Que cumpla ese principio, ¿sí? de redundancia de datos que no esté, ¿sí? De estos errores lógicos que estamos viendo, de que esté ordenado, de que inclusive no ocupe ese espacio, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hecho que nosotros vemos acá el campo de dirección, que es un varchar, o el nombre, que sea otro varchar, eso ocupa espacio en la base. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ir pensando y diseñando la base. ¿Está? Entonces, bueno, aplicando la primera forma normal, ¿sí? Vamos a separar en dos entidades. ¿Está? Entonces, nos va a quedar alumnos y materias. ¿Por qué yo me llevo el campo matrícula? Porque es como el ID, es como una clave foránea, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en un modelo relacional. Entonces, tenemos que llevarnos el campo matrícula para poder, mejor dicho, para no perder la relación entre estos dos entidades que por el momento tenemos mientras hacemos la normalización. ¿Sí? Entonces, mantenemos el campo matrícula dentro de este nuevo objeto, esta nueva tabla que creamos. Pero ¿Sí? una consulta, para que sea más legible, ¿no se le tendría que poner también el nombre o el apellido de la persona? Porque por matrícula, va,
También se saca No, por matrícula. pero vos fíjate que si vos justamente mantenés, El vos nombre. mismo lo dijiste, Sí. como foreign key, ¿sí? Ujú. De la nueva tabla, Ah, ¿sí? Podés vincular, ¿sí? claro. Joinear por matrícula, y si necesitas el número de materia, la materia que estos dos alumnos cursan, lo podés hacer vinculando y relacionando las dos tablas. Claro, claro. Sí, sí, ahí, ahí, ahí lo entendí. Gracias. ¿Se entiende? Aún así todavía no terminamos de hacer la normalización Perdón, del objeto. podría haber una tercera tabla, ¿no? Con Sí, sí, materia y número de materia. esto solamente aplicamos la primera forma normal. Ya vamos a ir aplicando las otras formas normales para que nos quede el diseño adecuado. ¿Está? Lo importante es que identifiquemos los grupos repetitivos que nos generaban la duplicidad de información. ¿Está? Bien. Pero bueno, la idea es que vayan captando la idea. Bien. Eh, la segunda forma normal, ¿sí? Primero tenemos que identificar lo siguiente o entender lo siguiente, ¿sí? Lo que significa la dependencia funcional y la dependencia transitiva. Para empezar, para que la tabla esté en segunda forma normal, primero tiene que estar en primera forma normal, ¿sí? Tal cual dejamos recién las dos tablas. Y luego vamos a identificar las dependencias funcionales y transitivas. ¿Está? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es una dependencia funcional y qué es una dependencia transitiva? Pensemos el ejemplo que está en la presentación, en donde A es la primary key de la tabla y B y C son atributos de la tabla. Cuando digo atributos son campos. ¿Sí? Entonces, tanto B depende de A. Si A no existiera como primary key, no tiene razón de ser B. Y también en el caso de C, si la primary key de la tabla, si no existiera, C no tendría razón de existir. Entonces hay una dependencia funcional entre los campos. Tiene una relación directa de la información y el campo y la primary key con los campos que la tabla contiene. ¿Se entiende? Eso es una dependencia funcional. En el caso de la dependencia transitiva, ¿sí? Entre la primary key y los atributos o campos que la conforman, se comporta de la siguiente manera. El campo B sí tiene una dependencia hacia la primary key, ¿sí? Pero el campo C no depende funcionalmente de B. Pero como B depende de A, C depende de A. ¿Sí? Entonces es una dependencia transitiva. ¿Se entiende? Entonces se tiene que cumplir estas dos propiedades para que la tabla esté en segunda forma normal. Entonces, vamos a verlo en el ejemplo. ¿Está? Yo sé que es un poco abstracto, pero cuando lo vean en la tabla lo van a ver mejor. Por ejemplo, en el caso de la tablita esta que habíamos creado, la de alumno materia, fíjense, materia depende funcionalmente de número de materia. ¿Sí? Pero materia no depende de matrícula. ¿Sí? Entonces, no depende funcionalmente. Ahí lo que va a ocurrir,
¿sí? Es que vamos a tener que generar una nueva tabla. ¿Se entiende? Entonces, es este tipo de análisis que uno tiene que hacer cuando está haciendo el diseño lógico del modelado lógico de las bases. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de qué caso, cómo uno razonaría la confección de una nueva tabla. ¿Está? Bien. Y acá nos quedaría en segunda forma normal. ¿Sí? Tal como lo pensamos recién. Nos quedaría directamente ya la entidad o la tabla materia, con el nombre materia y el número de materia, y una tabla con las foráneas de matrícula y número de materia. Sí. Esta tabla pero nos va a permitir poder navegar sobre el modelo de datos. ¿Sí? Bien. Y arriba tenemos todavía la tabla de alumnos. ¿Sí? Ahora la vamos a analizar también. Bien, perdón. Entonces, fíjense, eh, el campo carrera, ¿sí? Está asociado al nombre del alumno, ¿sí? Al alumno, básicamente. Pero tiene que ¿Se le estar corta al profe o soy yo? asociada a Leonardo. Recuerden que la propiedad, las dependencias funcionales. Ahora, la No, carrera no profe, depende de la. Cortó. A ver, aguárdenme. Sí, Sí. sí, no se ente- o Se sea, cortó no como se unos 20 escucha. segundos, 30 segundos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora se escucha bien. A ver, esperen un cachito. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, sí. sí, Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bueno, voy a compartir. A ver dónde estamos. Bien. Bueno, entonces, el campo carrera, estamos en la tabla de alumnos, ¿no? Eh, no depende funcionalmente ni transitivamente del código de matrícula, ¿sí? Depende del alumno. Pero en este caso, ustedes recuerden que los campos clave, ¿sí? Eh, como habíamos mencionado, por lo general suelen ser numéricos, ¿sí? En el caso que no se trate de una clave compuesta, donde tenemos eh, campos que garanticen unicidad, entonces hay, como vimos en el ejemplo de factura, teníamos un tipo, era un campo de tipo varchar o char, más un numérico, pero la primary key por lo general es numérica, ¿sí? Entonces, eso lo que nos va a obligar es generar una nueva instancia de normalización. Y ahí pasamos a la tercera forma normal, ¿sí? Entonces, la tercera forma normal, aparte de estar en segunda forma normal, ¿sí? No tiene que existir ninguna dependencia transitiva entre atributos que no sean clave. ¿Se entiende? Entonces, si carrera, mejor dicho,
dependía de nombre, pero no es clave, ¿sí? Ahí vamos a tener que generar una nueva entidad, ¿sí? Tal como muestra la PPT. ¿Se entiende entonces? Hicimos, como pueden observar, un cambio y pusimos el código de carrera. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué el código de carrera? Eh, Se cortó de nuevo. Hola, ¿me escuchan? Profe, no hay audio, se recortó. ¿No? 10 No se escucha, se escucha. fácil 10 minutos se perdieron. ¿Ahora sí? ¿Se Yo escucho entrecorta? un poquito a todos cuando hablan un poquito cortado. No sé si soy solo Sí, yo yo. también lo No, escucho. no, se Parece que escucha el Parece todo Zoom que está andando entrecortado. mal. Sí, me parece que es Zoom el Sí. problema. A ver. Estamos todos igual. Sí, igual me está diciendo que mi conexión de internet es inestable. Espera un cachito. Me voy a conectar con los datos. ¿No? Tengo un problema con el Wi-Fi. Me parece más que es un problema de Zoom que de conexión. A ver, me estaba diciendo a mí que mi conexión era inestable. Bueno, ahí vuelvo a compartir. Bien. Alguien me había mencionado que el número de materia está dos veces. Sí, es cierto. Sí, la de Hay base de esa datos. diferencia ahí. Sí, 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 está dos veces. Está bueno. Está bien. Ahí está mal. Pero matrícula no, porque tiene un número distinto de matrícula. ¿Sí? Bien. Ahí me da que hago. Bueno, entonces ahí ya, como verán, tenemos ya nuestra base normalizada. Y lo más importante de todo, no se ha perdido información. ¿Sí? Y acá hago un comentario al margen. Ustedes ven que en la tablita de alumnos yo cambié el código de carrera por carrera. ¿Sí? Eso es un tema de diseño también, porque ustedes imagínense que esta tabla tuviese cientos de miles de registros. No es lo mismo, ¿sí? Un entero que ocupa 4 bytes que un varchar. ¿Sí? Entonces, si yo dejara el campo carrera con la descripción, ¿sí? Te ocuparía más storage dentro de la base. Entonces, estos son los pequeños detalles. En el caso que yo quisiera saber cuál es el nombre de la carrera, yo venía a la tabla por código de carrera y me traigo, ¿sí? La descripción de la misma. ¿Se entiende? Pero son pequeños detalles que uno tiene que tener en cuenta. ¿Está? Bien, eso lo quería aclarar. Profe, disculpe, entonces, para hacer un buen diseño hay que aplicar las tres formas de normalizarla o... Sí, 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 sí. Por Ah, lo ok. general, las bases de datos, cuando se diseñan, se llevan todas hasta tercer forma normal. No les comento las otras porque no tiene sentido y vamos a perder mucho tiempo y todavía nos faltan algunas cositas ver.
Ok, ok, Pero gracias. ustedes con que sepan estas tres es suficiente. Ya les digo, la gran mayoría de la base de datos, y por eso les hago hincapié en lo que es un data warehouse, está en tercera forma normal, o sea que con esto es suficiente. Inclusive la voice code es muy parecida a la tercera forma normal, o sea, implica prácticamente lo mismo. Tiene en cuenta el tema de la transitividad, sobre la clave primaria. Eh, pero con estas tres es suficiente. Sí, perdón, aquí interrumpí. Ok, bueno, sigamos. Bueno, tal como les decía recién, no es importante en esta instancia conocer a todas las formas normales, pero bueno, en el caso que tengan el interés y se quieran interiorizar, hay documentación disponible en internet para que lo puedan conocer más de qué se trata. ¿Sí? Bien. Ya les digo, esto es básicamente importante en lo que se refiere al diseño de una base de datos. Por eso es importante. Tanto lógico como a nivel físico en la creación de las tablas. ¿Tá? Bien. Bueno, vamos a ver un cachito de lo que son las subconsultas o subquery. ¿Tá? Bueno, ¿qué es una subconsulta o un subquery, como también se lo conoce? Básicamente es una consulta del tipo CL, ¿sí? Que se utilizan para filtrar, ¿sí? Algún tipo de dato específico, ¿sí? O como dice ahí en el slide, conocer eh, su valor coloquial, es decir, cómo se los llama, ¿sí? Descriptivamente, pero no sabemos el ID. ¿Está? Eh, para ello, acá en los slides no se menciona, pero yo sí se lo voy a mencionar, inclusive voy a ver si para la clase próxima hacemos unos 10 minutitos, 10, 15 minutitos de esto porque es importante, ¿sí? Porque forman parte de las subconsultas, en donde hay tres tipos de sintaxis de subquery, ¿sí? Con unos cuantificadores que son el any, el all, el sum, el in, el not in, el exist y el not exist. En la PPT no están, ¿sí? No han sido incluidas y tampoco están propuestas dentro de la práctica del día de hoy. Pero me parece interesante que las vean porque se usa mucho también con estos cuantificadores y, y nada, es aportarles algo más sobre este tema. ¿Tá? Recordarles que solamente también estas subconsultas o estos subqueries también puede ser incluido dentro del mismo select como un campo calculado, ¿sí? Dentro de un where, dentro de un having, que es un tipo de cláusula que va dentro de una cláusula llamada group by, que todavía no vimos. Lo vamos a ver cuando veamos funciones de agregación. ¿Está? Pero bueno, quería hacerle un asterisco con el tema de los subqueries, como porque no está y quizás... ¿Cuáles eran, Nahuel? Hay varios. Tenés a ver, lo voy a escribir en el chat, ¿sí? Así lo tienen. Si quieren después búsquenlo. ¿Sí? El all, el sum, ¿tá? Después tienen el not in, el in y el exist y el not exist.
Ahí los pasé por el chat. ¿Sí? Bien. Básicamente unos responden a... son de comparación, otros son los de expresión, porque están como clasificados. La expresión es el not in y el in, y el de instrucción es el que estamos viendo ahora en la PPT, que es un select dentro de otro select. ¿Está? Con, como ustedes pueden observar, la sintaxis entre paréntesis. ¿Está? Pero no quería dejar de mencionárselos porque no está. Y se usan. ¿Sí? Voy a ver si hago algún ejercicio con las tablitas que tenemos de Norwin. ¿Sí? 2 o 3 a modo de ejemplo. ¿Tá? Por eso digo 10 minutos del miércoles. La verdad les pido disculpas, no tuve tiempo para hacerlo, pero lo pensé y digo, bueno, después armo 2 o 3 consultas para que lo vean. ¿Sí? Bien. La particularidad que tiene esto es lo siguiente. Como ustedes ven, en la subconsulta, o mejor dicho, vamos a entender cómo funciona esto, ¿no? En principio, el campo del where, ¿sí? Que yo estoy estableciendo esta comparación, debe ser el mismo que está del mismo tipo que va en el select, en el subselect. Y tengan en cuenta que cómo se resuelve internamente esto, primero resuelve el subselect y luego el select grande, ¿sí? Como se le conoce, o el select de afuera. Y nos va a traer un registro, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ejemplo un poco más claro, ¿sí? Por supuesto que ustedes hacen este tipo de cotejamientos ejecutando los select para justamente ver lo que ustedes necesitan, ¿no? Vamos con un ejemplo, porque estos genéricos no sirven mucho. El hecho que esté... Acá está, bien. En principio, tal como les dije, internamente el motor de base de datos resuelve primero el subquery, ¿está? Y después resuelve el query de afuera. Fíjense qué es lo que está haciendo esta consulta, si la pueden entender. En principio, la consulta de afuera está trayendo, ¿sí? El listado de productos, ¿sí? Pero lo que quiere, en realidad, es traerse todos los productos que se correspondan a un proveedor en particular, que es el que se llama Exotic Liquids. ¿Está? Porque yo no recuerdo cuál es el ID, ¿sí? Para ver el listado de productos de ese proveedor. Entonces, me hago un subquery en donde sé cómo se llama, pero no recuerdo el código, en este caso el ID, del proveedor, y con eso me va a traer todos los productos con su precio y el stock que tenga de ese producto, de los artículos, de los artículos que tenemos de ese proveedor. ¿Se entendió lo que quiso hacer este subquery? Genial. Sí, porque el ejemplo ese es como tabla 1, campo 2, es como medio raro. Es mejor quizás verlo con un ejemplo y que entiendan cuál es la lógica, ¿no? Si no, es como uno se marea en el tanto abstracto. Bien. Sí, chicos, pregunten cualquier cosa, ¿no? Pero creo que este ejemplo queda bastante claro. ¿Sí? Bien. Acá lo que nos propone es que podemos usar el operador
like, ¿sí? También para filtrar texto, en el caso que no sepamos, no nos acordemos el nombre completo, ¿sí? Lo soporta. Dale, Leandro, pregúntenos. Buenas noches, profe, una ¿Qué tal? consulta. El like es ignore case por default, te ignora si el exotic empieza en mayúscula o Si es no. case sensitive, ¿querés Si es decir? case sensitive, sí, exactamente. Depende de lo que esté en el lo que esté en el campo. Pero sí, Pues debería. debería Acuérdense que devolver la lo que misma pasa es que vos consulta tendrías que que la ver, query anterior. lo que pasa es que vos tendrías que ver, por lo general los motores son case sensitive, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se pudo haber definido cuando se creó la tabla que el campo ese sea no, que no sea case sensitive, ¿sí? Puede pasar eso. Para eso, en todo caso, haces un upper o un lower y listo, te sacaste el problema de encima. Pero debería resolverlo, así como está. Eso depende del motor, pero por lo general son case sensitive. ¿Sí? Pues ya, gracias, profe. No hay por qué. ¿Puedo hacer una consulta? Dale. ¿Tira error si, si la subquery tira un array de ID? O sea, varias ID. Porque no Sí, está porque te limitada tiene a que una. devolver un registro. Te va a decir que no va, encuentra más de un registro para la condición que vos le estás poniendo. Ah, ok, gracias. No hay por qué. Por eso ahí usamos el in. Ahí cambiamos el tipo de expresión. Claro, claro, pero como no estaba limitado, por eso pensar, no sabes si tengo una No. error o no. Así como está, te va a devolver un registro. En el caso de in, ¿sí? Te puede traer, vos vas a buscar sobre un conjunto ahí, te puede traer más de un registro para que vos compares. En la existencia, el exist, por ejemplo, evalúa por true o por false, si está o no está. ¿Sí? No, Pero ok. bueno, ya les voy a armar algo con un poquito, a ver si me hago un poquito de tiempo y les hago un par de ejercicios, como para que lo vean, ¿sí? Sé que esto es medio complicado si no lo vemos con ejemplo. Bueno, el case es un tipo de cláusula que lo que nos va a permitir es evaluar condiciones. Es como un if, ¿sí? Pero en SQL. ¿Tá? Entonces, vamos a ver cómo funciona la, la, la cláusula case, ¿sí? Lo vamos a usar en el order by, en el select, ¿sí? Acá en este caso, fíjense que el ejemplo lo que hace es un case para un ordenamiento, ¿sí? La estructura es tal cual como lo están viendo, ¿sí? Case, when, ¿sí? El campo, ahí pregunta si es nulo, soporta operadores lógicos, soporta funciones de agregación, el case también. Es bastante flexible para utilizarlo, ¿sí? Acá lo que está haciendo básicamente es ordenar si el país es nulo o en blanco, si no le pone la ciudad. ¿Sí? Si viene vacío o nulo, le pone el campo ciudad. Si no, el país que encuentre. O el país. ¿Sí? Así resuelve. Igual que un if. ¿El ten qué función cumpliría ahí? Eso establece un criterio de ordenamiento. Ah, ok. ¿Sí? Si encuentra un país nulo, ordenalo por la ciudad. ¿Sí? Si no, por el país. Básicamente. Pero en ese caso ordenaría
toda la consulta por ciudad o ordenaría solo ese registro que no tiene país y sí tiene ciudad? Claro, exactamente. Exactamente. Bien. Vamos a verlo dentro de un cele. Acá lo que está haciendo es que en el campo región, ¿no? Si el campo región está vacío, ¿sí? Está nulo, le pone no asignado. Si no, le deja el valor de región, en el caso que no esté en blanco, ¿sí? Y ahí va el alias, ¿no? El as es importante porque si no, no vas a ver cuál es el campo, ¿no? Básicamente es eso, lo que está resolviendo el case. Eso, digamos, ¿cuál es un poco el uso? Justamente en campos donde haya mucho nulo, ¿sí? Y nosotros podamos solucionar el tema de los nulos utilizando el case, ¿no? Lo llenas le puedes poner un no asignado, un -1, default, un valor default, ¿sí? Es básicamente por eso acá, o cuál es el criterio del case, en este caso. ¿Puedo hacer una Pero, pregunta? sí, ¿Qué diferencia habría entre hacer esto acá desde la base de datos, o sea, desde la consulta, que hacerlo desde, no sé, por ejemplo, un backend? no, pero acá estás trabajando con los datos directamente de una tabla. Digamos, vos cuando lo uses en cualquier lenguaje de programación, lo tenés que resolver a nivel base de datos primero. Ajá, Después vos, cualquier lenguaje de programación, manipulás la data, sí que vos tenés, eh, con la estructura que vos, o la función que vos definas. Pero esto es a nivel base de datos, no es a nivel, no lo pienses a nivel backend. ok, ok. O cualquier lenguaje, PHP, qué sé yo, Python, ¿sí? Esto básicamente es un tipo de cláusula, ¿sí? Que te permite manejar un condicional, ¿sí? Que en cualquier lenguaje de programación estaría representado por un if, ¿sí? Pero para que tenga lógica. Si vos harías un store procedure, ahí podrías utilizar un if, un while, ¿sí? Es mucho más elástico, un procedimiento almacenado, pero ya cuando vos te chupás data de una tabla en cualquier lenguaje de programación, ahí sí, dentro, vos la estés encapsulada, ahí sí lo manejás con las funciones propias de cada lenguaje. Pero acá tenés que utilizar estas sentencias. Ok, gracias. No, no hay por qué. Bien. Bueno, si les parece, porque le pegamos de corrido, 10 minutos hacemos la práctica, porque no es larga. ¿Les parece? Dale, dale. 10 minutitos, ¿sí? Menos 20 y 40 volvemos. Mientras me fijo lo de internet, a ver qué pasa.
Bueno, chicos, volvimos. Bueno, acá les dejo, ¿se ve? Por favor, díganme si están viendo para hacer la práctica. Se ve perfecto. Bien, bueno, ahí les dejo para que lo hagan. Esto, 10 minutitos y hacemos una puesta en común. Les voy a hacer una observación. El ejercicio 3, donde dice Category ID, es Company Name. ¿Sí? No es Category ID. Está mal la PPT. Ahí lo voy a escribir. Se activó el audio. Company. Ahí lo mandé en el chat. Cualquier cosa, ya saben, pregunten. De todos modos, tengan como costumbre, ¿sí? Fijarse cómo es la estructura de la tabla, ¿sí? Fíjense que en el Workbench usted tiene la posibilidad de navegar, si abrir la estructura de árbol que tiene el Workbench, y cuando abre una tabla también tienen la estructura de tabla, entonces lo primero que les aparece es columns, si lo despliegan les aparecen las columnas de la tabla, o mismo si hacen un cel de asterisco limit 10, como para ver qué campos tiene, qué datos tiene, qué tiene cargado, y ahí se van a dar cuenta, ¿sí? Ese tipo de pequeñas prácticas, tómenlas. A veces uno no encuentra, paso esas cosas, ¿no? No encuentra, pero ¿qué tiene esta tabla? Entonces, bueno. Campo en el ejercicio 3, categoría ID, no nos llega a ningún lado. Para que no se vuelvan locos, ya les soplo que no ese es el campo. No está en la tabla products. Ahí ya voy a hacer spoiler alert, si te digo.
Hola, una consulta. ¿En el 2 hay que usar el case? Estoy medio mareado con los conceptos. Es posible. Gracias. Te tiro una pista. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Prefiero que salga como salga. Ahora ya igual hacemos la puesta en común y ven de qué se trata. Pero así se ponen un poquito a prueba ustedes y a ver si también se entendió la explicación. ¿Sí? ¿Mucho retraso, chicos? ¿O más o menos? ¿Qué fue terminando? Ahí en el punto 2, en ese caso de poner reponer stock y si no dejamos un nada, o sea, ponemos a vacío, un string vacío. En el else, Sí. no, dejás el campo. Ah, dejo el campo, ok. Claro. Porque de otra manera, si vos no dejás el campo, te va a poner nulo. Porque no pusiste nada. O sea, solamente hiciste el reemplazo de las unidades de stock que estén por debajo de reorder level y Sí, te va a claro. quedar nulo. Bueno, avisen chicos cuando vayan terminando y así ya me doy una idea si se avanzó o no. ¿Avanzamos chicos? Bien. Bueno, vamos a compartir el Workbench.
A ver si todos llegamos a lo mismo. Bueno, a ver, lo leemos juntos, ¿sí? Dice, necesitamos simplificar la visualización de datos de la tabla Products presentando una columna, una consulta de selección de los campos Product ID, Product Name, Unit Price, Unit Stock, Reorder Level. Sobre esta consulta de selección base, realizar las siguientes consignas. Llegamos todos a esta, ¿sí? Consulta base, ¿verdad? ¿Qué es la que nos pide? Tranqui, Roberto, no pasa nada. ¿Sí? Y también es que se interprete lo que la consigna quiere. ¿Sí? Es importante eso. Bien, vamos al otro. Dice, ejecuta una consulta de selección de todos estos datos, ordenando los mismos por Category ID y Product Name. Esta no debería revestir mayor complejidad porque esto es algo que ya vimos. ¿Sí? Acá no sé por qué no hay nada raro y no es un ejercicio en donde tengamos que aplicar algo de lo visto, ¿sí? Simplemente pide un ordenamiento por dos campos. ¿Sí? ¿Llegamos todos a esto? Sí, sí. Bien, Sí, sí. bien. Bien. Bueno, seguimos entonces con los ejercicios. Bien. En una nueva consulta, no hay problema, Fernando, vaya tranquilo. En una nueva consulta de selección con la base inicial, muestra la leyenda del campo Reorder Level que diga reponer stock en aquellos productos donde el campo Units in Stock, ¿sí? Unidades en stock, esté por debajo de Reorder Level. Ordena los productos por Product Name. ¿Sí? Bueno, a ver. A nosotros no me molesté en hacer el select porque era bastante sencillo, ¿no? A ver, llegamos todos a esto, ¿sí? Acá, como alguien consultó, efectivamente tuvimos que hacer un case, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, básicamente, como está pidiendo que comparemos el campo de unidades en stock por los que se van a reponer, entonces es lo que hicimos, en donde comparamos que las unidades en stock sean menores a los que hay que reponer, ¿sí? Y a esos, y a ese campo, o mejor dicho, a esos registros que encontremos con esa diferencia, les ponemos en el campo de order level reponer stock, ¿sí? Y luego el order by por product name, ¿está? No hay problema, Alejandra, no, tranquilo, que ya se fue. Bien, entonces vamos a ver la consulta para que se vea bien, ¿sí? ¿Está? Fíjense. Sí, acá, evidentemente, donde dice reponer stock, el valor era mayor, ¿está? Entonces hizo la sustitución por reponer stock. En el caso de que no hayan puesto el else, ¿sí? Con ese dato, ¿sí? En el caso que no, de los registros que no cumplieran con la condición, les iba a poner null, ¿está? Por eso hay que poner el campo, ¿está? Alguien había preguntado si teníamos que poner en el else reorder level, sí, porque de otra manera los registros que no cumplieran con la condición iban a quedar en nulo. Ese campo, ¿no? El campo de reorder level. A ver.
Sí, yo no lo recomiendo el tema del espacio, ¿sí? Yo lo manejo así con un underscore. En realidad no debería, ¿sí? Como una regla. Pero bueno, hay motores que lo soportan, entonces vayamos a lo más estricto. No, no pongan nombres de columnas con espacio. Igual que nombre de objetos de tablas, tampoco. Profe, ¿me Sí. repite por qué después del end as vuelve a escribir el campo reorder level? Porque así se llama el campo. Ah, Y por lo que vi, no dice que pues le pongamos un nombre nuevo. Porque lo que hay que poner en realidad es que si las unidades en stock son menores al valor que hay que reponer, vos sepas, ¿sí? qué productos tenés que reponer. Y ponés básicamente el mensaje. ¿Sí? Lo que no sabemos es a cuánto, no sé, 50, 30, 25 unidades. Eso no, ese dato no lo sabemos. ok, Pero, profe. pero digamos, esa era la idea esa es la idea del ejercicio, ¿no? Profe, yo ahí había puesto reorder level en el select y me lo escribió 2 veces. ¿Por qué? ¿Te escribió el reorder level 2 veces? Claro, uno sin la modificación que se hace en el Y case y el otro. porque justamente pusiste el nombre del Ok. campo. Pero acá Ah, lo que hiciste fue. Sí, ahí no hay un tema. Vos podés inclusive ver ok. cómo fue la modificación. Sí, sí. A Claro, efectos prácticos vos podés hacer eso. ahí está haciendo un select de reorder level, nada más que con un caso específico, Claro. pero sería como un select Y en el. normal. Entonces en el case, ¿en qué sentencia es como que lo vuelvo a traer al campo? ¿En el end Es que vos as? estás trabajando sobre el campo. Ah, ok. Vos estás trabajando sobre el campo de reorder level. Lo que estás haciendo es reemplazar el valor, Sí, ¿sí? Que sea menor al stock. sí, sí, sí. ¿Sí? Si el valor del stock es menor, reponé stock para este producto. Ujú. ¿Entendés? Como un control que te está Claro, pidiendo claro, que hagas. claro, claro. Ok. ¿Entiendes? Sí, sí. Claro, es que no es necesidad que pongas 2 veces la columna de reorder level. Básicamente ya la estás manejando, digamos. A ver, a fines de comparar, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? A saber, por ejemplo, para el Product ID, el 17, bueno, no, el 17 no fue el mejor caso. Agarré el 3, que justamente está modificado, y fíjate, que te esté funcionando justamente la estructura de condicional. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el qué, chicos? Si pasamos al último. Sí, sí. Genial. Bueno, vamos al último. Dice, ejecuta una consulta de selección igual al punto 1, o sea, con los mismos campos, agregando la siguiente condición. Categoría ID, que ya le dije que no ese es el campo, ¿sí? En donde la ID de la categoría se llama Seafood. Utiliza la subconsulta SQL en esta condición. Entonces, a mí me quedó así. Recuerden que siempre el subquery devuelve un registro. Y que el campo del where tiene que ser el mismo, por lo menos el mismo tipo de dato, ¿sí? Que en el select del subquery. De otra manera no va a resolver. ¿Está? Llegamos a lo mismo, ahora les muestro qué es lo que devolvió. Ejecutamos la consulta y nos trae que dos productos, ¿sí? Que dos productos
son de comida de mar. ¿Sí? Acá tenemos carne de cangrejo y algo de almeja, ¿no? Almeja y cangrejo. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos del proveedor que vende comida de mar? ¿Tá? Y así resolveríamos esto. Entonces nos trajo el producto, el nombre, el precio unitario, el stock, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Yo sé que es un poco complicado el subselect, pero es cuestión de trabajarlo, ¿sí? Si llegamos a lo mismo, me quedo contento. Voy a ver si tengo un poquito de tiempo, les vamos a usar los primeros 10 minutitos de la clase para verlo con los cuantificadores, ¿sí? Porque en la presentación no están y